sin querer noté cómo el suegro de mi hija la veía. Sus ojos se posaban en ella con una intensidad que me inquietaba, una mirada que contenía algo más allá de la simple cortesía familiar. Había malicia en su forma de observarla, o al menos eso era lo que yo pensaba. No podía ser correcto, no debía serlo, que un hombre que era el suegro, quien debería ser protector y guía, se permitiera tales deslices. Pero me dije a mí misma que seguramente estaba equivocada, que tal vez era mi mente quien jugaba malas pasadas, distorsionando gestos inocentes. Pero conforme la comida avanzaba, mi duda se fue disipando. El almuerzo transcurría entre risas y conversaciones triviales, pero mi atención no podía apartarse de esos pequeños intercambios entre ellos. Observé a mi hija, esperando que no se diera cuenta de lo que ocurría. Pero mi corazón dio un vuelco al ver cómo sus labios se curvaban en una sonrisa cómplice, una sonrisa que correspondía a las miradas de su suegro, con un destello que no podía ser ignorado. Intenté concentrarme en mi yerno, que se mantenía ajeno a todo esto. Un hombre noble, siempre con una disposición alegre, mostrando una confianza ciega en su familia. Se veía tan sanito, tan inocente, sin una sola sospecha de lo que pasaba justo delante de sus ojos. ¡Qué ironía!, pensé, él, quien debiera proteger a su esposa, es el único que no se da cuenta. El suegro de mi hija, levantando su copa de vino con una sonrisa de complicidad, rompió el silencio que se había instaurado en mi mente. Bueno, ya que hoy tenemos la dicha de tener aquí a tu suegra, dijo con un tono que escondía algo más, sería bueno que celebremos y le enseñemos cómo es tratada su hija en esta casa. Porque aquí no hay fin de semana que no se celebre. Sus palabras resonaron en el comedor como un eco vacío, y cuando sus ojos se fijaron en los míos, me invadió un frío inexplicable. Porque solo hay una vida, agregó esperando una respuesta, ¿verdad? Asentí, casi por inercia. Creo que sí, dije aunque mi voz apenas logró salir. No estaba convencida, pero tampoco quería levantar sospechas. Mi yerno, sin notar mi titubeo, soltó una carcajada mientras decía, tienes razón, papá. Creo que es necesario que mi suegrita se distraiga, y se relaje un poco también. Es un gusto tenerla con nosotros, suegrita linda. Su tono era tan alegre, tan despreocupado que por un momento, casi me convenció de que todo estaba bien. Pero entonces ocurrió algo que quebró mi intento de mantener la calma. Mi yerno, aún sonriendo, me pidió la ensalada. Extendí la mano, pero mis ojos volvieron a desviarse, atrapados en ese diálogo silencioso entre mi hija y su suegro. La sonrisa en sus rostros no era solo de cortesía, sino algo más oscuro y retorcido. Como si estuvieran compartiendo un secreto, uno que excluía por completo a mi yerno. La tensión me golpeó como un rayo, y en mi nerviosismo, el tenedor que sostenía se me escapó de las manos, cayendo al suelo con un leve tintineo que resonó en el comedor. Déjalo, mamá, dijo mi hija rápidamente, tomando mi mano antes de que pudiera agacharme a recogerlo. Hay más allí, toma otro. Su tono era ligero y despreocupado, pero sus ojos, esos ojos brillaban con una emoción que no pude identificar. Traté de seguir su consejo, de ignorar el incidente, pero algo en mi interior me impelía a actuar. Sin previo aviso, me agaché para recoger el tenedor, un simple gesto que desencadenó un descubrimiento que me heló la sangre. Mientras mis dedos rozaban el metal frío en el suelo, mis ojos captaron algo bajo la mesa, el pie del suegro de mi hija, deslizándose lentamente hacia ella. Vi cómo su zapato buscaba contacto con el pie de mi hija, una caricia furtiva que hablaba de cosas que no debían ser. El hombre, al darse cuenta de mi movimiento, retiró su pie rápidamente, casi como si no hubiera sucedido. Pero ya era tarde, el gesto había sido demasiado evidente para ignorarlo, y mi corazón latía con fuerza descontrolada. Sentí como la sangre se me subió a la cara, pero no sabía cómo actuar. Pues ellos parecían de lo lindo en sus cosas. El vino, que al principio parecía suavizar los bordes afilados de mi angustia, ahora era como una sombra que se arrastraba detrás de mí, cada vez más pesada y más fría. Mientras yacía en esa cama extraña, mis pensamientos eran un torbellino. La tela del edredón rozaba mi piel como una advertencia sutil, un recordatorio de que algo estaba terriblemente mal bajo este techo que había imaginado seguro y feliz. Decidir irme fue la opción que primero me vino a la mente. La idea de alejarme de esta casa y de todo lo que había presenciado, me parecía el único refugio posible. Pero al mismo tiempo, el pensamiento de dejar a mi hija sola, sin nadie que la guiara, me hacía sentir un peso en el pecho que no podía ignorar.
¿Cómo podía marcharme cuando claramente algo oscuro y retorcido estaba ocurriendo aquí? Pero más importante, ¿cómo podía enfrentar lo que había visto sin estar segura de lo que realmente estaba pasando? El sonido alegre de la voz de mi yerno interrumpió mis pensamientos. Su risa resonó por el pasillo, y cuando lo vi aparecer, bailando con 2 botellas en las manos, sentí una punzada en el estómago. Parecía tan feliz, tan despreocupado, tan ajeno al abismo que se abría bajo sus pies. «Miren lo que les traigo», dijo con ese entusiasmo que solía contagiar a todos. Nos reunimos en la sala, donde las luces tenues y el calor de la noche creaban una atmósfera engañosamente acogedora. El padre de mi yerno, con su sonrisa siempre afable, se acercó y me invitó a sentarme junto a él. «Pero venga, hágase por aquí», dijo señalándome una silla. Traté de sonreír, de encajar en esa escena de aparente normalidad, pero mi mente no dejaba de revolver lo que había sucedido horas antes. Las copas chocaron una y otra vez, y el vino fluía como un río que arrastraba las palabras, haciéndolas cada vez más ligeras, más insignificantes. Pero dentro de mí, el vino no podía apagar el fuego que ardía en mi conciencia. Observaba a mi hija, como reía y bebía, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. Y cuando finalmente cada uno se levantó para irse a su habitación, no pude evitar fijarme en cómo mi hija tomaba el brazo de su marido, y cómo lo guiaba con una ternura que ahora me parecía falsa. Me quedé sola en la sala, contemplando los vasos vacíos y el silencio que seguía al bullicio. Cuando finalmente me levanté para ir a la habitación que me habían preparado, lo hice con pasos pesados, sintiendo que cada movimiento me acercaba más al borde de un precipicio. El cuarto estaba oscuro, pero la luna que se colaba por la ventana iluminaba la cama con una luz pálida y fría. Me recosté intentando calmar mi mente, pero las imágenes no dejaban de volver, nítidas y dolorosas. ¿Qué estaba ocurriendo realmente bajo este techo? ¿Qué monstruo se había escondido en la sombra de esta familia, que hasta hace poco parecía perfecta? El silencio de la noche fue roto por un sonido lejano, un murmullo que al principio no pude identificar. Me senté en la cama, aguzando el oído, y fue entonces cuando lo escuché claramente. Provenía de la habitación del suegro de mi hija, un sonido que hacía eco en mis peores temores. Era un susurro, un ruido que me hizo estremecer hasta la médula. Sentí como la boca se me secaba, y el corazón comenzaba a latir con una fuerza que casi me dolía. Me levanté lentamente, moviéndome como si temiera despertar a los fantasmas que acechaban en la oscuridad. La puerta de mi habitación se abrió con un suave chirrido, y cuando asomé la cabeza, todo parecía en calma. Pero los sonidos, esos sonidos inconfundibles, seguían filtrándose por el pasillo, guiándome como un espectro hacia la habitación del suegro de mi hija. La puerta estaba entreabierta. El pasillo, aunque oscuro, no lograba ocultar lo que estaba ocurriendo al otro lado. Me acerqué con pasos sigilosos, como si al caminar más rápido pudiese cambiar lo que iba a encontrar. Mis manos temblaban, y cuando finalmente me asomé, lo vi. Allí estaban mi hija y su suegro, enredados en una intimidad que me desgarró por dentro. Todo el vino, la alegría y el calor de la noche, se evaporaron en un instante, dejando solo una sensación de vacío y de traición. Retrocedí sin hacer ruido, tratando de mantener el equilibrio mientras mi mundo se desmoronaba. Volví a mi habitación, cerré la puerta y me quedé parada detrás de ella, con la espalda apoyada en la madera fría. Trataba de entender, de racionalizar, de encontrar algún sentido en lo que había visto, pero solo sentía un abismo en mi interior. ¿Cómo había llegado mi hija a esto? ¿Cómo no había visto las señales? No pude quedarme quieta. El impulso de confrontarla era más fuerte que mi miedo, y más fuerte que el dolor. Salí de la habitación, esperando a mi hija, y cuando la vi pasando frente a mi puerta, la llamé. Ella se detuvo, sorprendida de verme despierta a esa hora. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué estás despierta a esta hora? ¿No ves que apenas son las 3:30 de la mañana? Vamos, ven, te acomodo y te duermes, me dijo tratando de calmarme como si yo fuera una criaturita asustada. No pude contenerme. ¿Puedes explicarme eso de estar con tu suegro? Mi voz temblaba, llena de una mezcla de rabia y desesperación. Hija, no entiendo cómo tú llegaste hasta ese punto. Ella bajó la cabeza, y su postura cambió, y por un momento parecía una pequeña atrapada en una mentira. Mamá, déjame explicártelo, dijo con un tono que mezclaba arrepentimiento, y algo más que no pude identificar. Mamá, quiero que no me juzgues todavía. Lo que sucede es que hace 3 meses me hice un examen,
para saber la razón por la que no puedo ser madre. Resulta que yo estoy bien, pero mi marido no lo está, pero él no lo sabe. Cada palabra caía como una piedra en mi corazón. Hablé con mi suegro, y él me dijo que no le dijera nada a su hijo, que eso tenía solución. Y que él se ofrecía para que yo pudiera darle descendencia a mi marido. Casi me desplomo allí mismo, pues mis pies ya no eran capaces de sostenerme. «¿Pero en qué mundo vives tú?», le dije con un susurro apenas audible, como si mi voz estuviera a punto de romperse. «No puede ser que yo haya criado a una hija así». «Mamá, no me pareció una mala idea», continuó ella con su voz más firme, como si tratara de convencerme, o quizás a sí misma. Además sería de la misma sangre de mi marido. Cerré los ojos, intentando bloquear las imágenes que sus palabras evocaban. «Hija de mi alma», susurré tratando de encontrar la fuerza para seguir. «Déjame decirte que si no te controlas, vas a terminar sin nada. Porque hay otras formas de tener familia. Te aconsejo que hables con tu marido y que le digas que adopten. Y te pido que dejes lo que estás haciendo. Eso no te va a llevar a ningún lado, ¿no ves que solo estás cavando tu propio agujero?». Ella no respondió, y en su silencio encontré la desesperanza. Volví a mi habitación sin decir nada más, con una certeza que me quemaba por dentro. A la mañana siguiente me marcharía, sin despedirme de nadie, y así lo hice. Salí de esa casa con un peso en el pecho que sabía que no se desvanecería fácilmente. Han pasado 3 meses desde entonces, y hoy recibí una llamada de mi yerno. Su voz, siempre tan alegre, me informó que mi hija está esperando y que tenía 3 semanas. Mientras colgaba el teléfono, solo pude pensar en una cosa: el precio que mi hija estaba dispuesta a pagar por un sueño, que temía se convertiría en una pesadilla. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.